artículo 37. ¿Por qué? En el texto de arriba van a ver el artículo 37 en su redacción originaria y podemos notar que en los últimos renglones establece de que el expediente electrónico está encaminado a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado. Y expone o apunta principalmente a cuestiones de carácter administrativo, es decir, actividades propias del derecho administrador del Poder Ejecutivo. Se consideró prudente modificar, y el texto de abajo es el texto que se aprobó ya en diputados, que está ahora en senadores, en donde se define el expediente electrónico como expediente electrónico aquella serie ordenada de documentos públicos y privados emitidos, transmitidos y registrados por fin informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa. Se le agregó la palabra judicial de modo tal a que no quepa ninguna duda al respecto de que ese expediente electrónico puede ser perfectamente el asiento de los distintos procedimientos o procesos que se vayan tramitando a partir de ese momento en la justicia o ante la justicia. Evidentemente eso va a conllevar también el cambio de actuaciones de los jueces. A partir de ahora, los jueces ya no van a firmar como normalmente lo hacen en tinta y papel, porque ya no va a haber tinta y papel, sino que van a proceder a la firma electrónica, o a la firma digital, mejor dicho. En el segundo párrafo, en el párrafo de abajo, tenemos la descripción de lo que es la firma digital de conformidad a la definición de la ley. Y básicamente se lee que la firma digital es aquel identificador del emisor de la misma que está certificada, que está ratificada, que corresponde efectivamente a quien la emite por una entidad autorizada al efecto. En este caso se pretende que la Corte Suprema de Justicia sea la certificadora de las firmas de los operadores de justicia. Miembros del tribunal, jueces de primera instancia, funcionarios que tengan las facultades de firmar, van a ser certificadas por la Corte Suprema de Justicia al momento de que sean suscritas las actuaciones correspondientes. Y para sacar, digamos, la duda sobre qué vale más, si el papel o el formato electrónico, la ley expresamente dice de que en todo tipo de actuación asentada en un asiento electrónico de conformidad a la ley 4017 tiene exactamente el mismo valor y la misma fuerza probatoria que aquellas actuaciones asentadas en papel. Entonces no existe duda al respecto de que ese expediente electrónico va a constituir, a partir del momento en que entre en vigencia, el asiento real y único de los expedientes judiciales. Esto genera una batalla importante con respecto puntualmente al cambio de cultura. Hay mucha gente que se resiste a no firmar un papel y a no tener un asiento palpable en el cual poder tocar con los dedos y decir, bueno, acá está la resolución, o acá está el escrito de demanda, o acá están los alegatos. Bueno, realmente va a conllevar un pequeño, digo yo, cambio de cultura, y digo pequeño porque normalmente en este país nuestros abogados son personas jóvenes. Es decir, nuestras matrículas de abogados últimas, que están orillando los 30.000, señalan de que la gran masa de abogados es gente joven. Fíjense que yo tengo 42 años, me recibí en 1992 y mi matrícula es 4.694. Quiere decir que en 19 años estamos hoy llegando a 30.000. Creo que crecimos 7 veces el número de matrículas, y hay gente que tiene 40 años o menos, que son la gran masa de abogados, y que consecuentemente tienen mucho menos problemas con la tecnología que los, digamos, que tienen matrículas de 4.694 hacia abajo, ¿verdad? O sea, que lo que serían de la generación preinformática. Por eso digo pequeño problema, en el sentido de que los abogados no van a tropezar con ese inconveniente de decir, le tengo miedo a la computadora, le tengo miedo a la informática, porque de hecho ellos trabajan hoy en día con la informática como parte esencial de sus vidas. Sino que le cuenten sus hijos. Mis hijos me enseñan a mi computación. Tengo un hijo de 14 y otro de 15 y otro de 12, que normalmente cuando se cansan de enseñarme me dicen, salí papá, yo te muestro cómo es, ¿verdad? Y me hacen rápido y se van. Y nunca aprendí cómo se hace. Pero ellos están mucho más habituados, es mucho más sencilla la incorporación tecnológica en sus vidas, y eso también pasa en la gran masa de abogados que constituyen, digamos, las últimas promociones, las últimas generaciones de abogados, que son, digamos, están mucho más habituados a trabajar con la informática. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar la tecnología al ámbito judicial? Realmente son muchísimas. Hice un pequeño resumen de las más llamativas de conformidad a la experiencia de otros países, especialmente Brasil,
con quien tuvimos trato hace poco tiempo a través del doctor Sergio García Tejada, un magistrado de la Cuarta Región que nos visitó hace un año y pico, en donde nos trajo unos números muy elocuentes sobre la incorporación de esta tecnología al proceso. En primer lugar, la posibilidad de tramitar y revisar expedientes de cualquier parte, y le agrego del mundo, porque la persona que tiene un acceso a Internet, básicamente con las claves o identificadores personales, no solamente puede entrar a revisar, sino a tramitar si está habilitada al respecto o al efecto de cualquier parte que tenga acceso a Internet. Y hoy Internet es accesible básicamente de cualquier parte del mundo. Consecuentemente, la persona que viaja, que está acá en Encarnación hoy, las personas que son de Asunción, podrían eventualmente realizar sus trámites o sus verificaciones sin necesidad de ir al tribunal. Y cuando hablamos de estos temas con los abogados, yo les suelo preguntar que levante la mano a aquel abogado que le gusta ir al tribunal todos los días y dejar a 8 cuadras y caminar las 8 cuadras para decirle su expediente está en el despacho, no le puedo mostrar. Nadie levanta la mano. Es decir, la reacción normal del abogado es: yo me voy al tribunal porque necesito ir al tribunal, pero realmente es frustrante ir al tribunal para que no te muestren otra vez el expediente, porque el expediente casualmente en ese momento no se encuentra. Eso calculo yo que es la principal, digamos, la principal carta de presentación cuando hablemos con los colegas abogados de por qué deberíamos incorporar estos expedientes digitales. Imagínense los abogados de Encarnación, que muchas veces tienen que viajar a Asunción para ver un expediente, o viceversa, directamente lo harían desde acá, o de cualquier parte que tenga una conexión. Se evita el almacenamiento de expedientes en trámite en juzgados de tribunales y el archivo de los expedientes ya finiquitados. Esto genera un costo importantísimo. En Brasil tienen mediciones muy precisas de cuánto les cuesta en almacenaje los metros cúbicos en cantidades siderales de papel que tienen que guardar año a año de expedientes finiquitados. Eso genera un volumen importante para el Poder Judicial, que en Asunción por lo menos está colapsado, los archivos están colapsados y cada vez se tiene que inventar nuevos espacios a los efectos de seguir acumulando expedientes que se los tiene que guardar y no se los puede tirar o incinerar simplemente. Es decir, se los tiene que retener en algún lugar y eso tiene un costo en dinero, además del costo ecológico, que en Brasil también lo tienen muy bien medido, porque ellos hacen una cuestión de política nacional. El ahorro de agua, el ahorro de recursos naturales, aunque sean renovables, el ahorro de bosques, el ahorro de tinta, es decir, una cantidad de recursos que se van a ahorrar en la medida que nosotros tengamos la implementación o la implementación de expedientes que desplace a los expedientes antiguos. Se evita un drama que constituye para nosotros los jueces la pérdida o desaparición de focas o de expedientes enteros. Me imagino que para las partes es todavía más dramático. Saber que su proceso se perdió, se extravió o peor, que se robó, con el simple afán de dilatarlo. Las personas de repente hacen desaparecer un proceso y tiene que reconstituirse. Y les confieso que personalmente para mí constituye una cuestión bastante enojosa y bastante poco amable revisar un expediente reconstituido, porque no sé si le faltan partes a ese expediente y no sé si realmente está todo el expediente o me está faltando alguna pieza esencial para de repente liberar un cheque judicial. Es decir, nos genera mucha intranquilidad como magistrado trabajar con un expediente reconstituido. Más estimo que le da a generar a las partes que tienen que lidiar con ello. Se producen ahorros significativos en referencia a costos operativos del Poder Judicial. Creo que una de las principales ventajas es el ahorro de tiempos, de los llamados tiempos muertos dentro del proceso. ¿Y a qué me refiero con tiempos muertos? Hay casos en los cuales un abogado presenta hoy un escrito y casualmente tiene que viajar al interior a atender otros procesos y vuelve dentro de 3 o 4 días, y al volver a su ciudad tarda un par de días más en ir a ver su expediente, y en ese caso aquella primera presentación que corre traslado a su contraparte, él va a activar la notificación probablemente cuando vuelva y cuando pueda hablar con el ujier, y cuando el ujier prepare la cédula y cuando el abogado le pague el importe de la cédula. Es decir, se pierden una cantidad de días reales en pasar de un acto procesal al siguiente. Con la implementación de este sistema lo que se busca es que esa notificación sea automática a las personas que hayan constituido un domicilio digital. Consecuentemente, si la persona presentó hoy y el juzgado le proveyó mañana o pasado mañana, al momento que proveyó ya se disparó la notificación automáticamente y ese plazo empieza a correr en forma inmediata. Vuelvo al caso de Brasil. Los brasileños tienen contabilizado perfectamente cuánto tiempo real se ahorran y los números son asombrosos, como ellos logran bajar de muchos años o muchos meses a pocos meses los trámites de procesos con la implementación